¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenos días, tardes o noches, según la hora que nos estén viendo. Reciban nuevamente un saludo desde su canal Génesis, Esperanza y Fe. Un gusto verles nuevamente, un gusto estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. En este día hablaremos de la justicia de Dios, algo que puede a nosotros parecernos un poquito difícil de entender, ya que Dios es Dios, pero en este caso vamos a explicarlo con la Biblia. Bien, querido hermano y hermana, antes de empezar vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amoroso y querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre celestial, pedimos perdón por nuestras faltas, pedimos ayuda en estos tiempos que para algunos de nosotros son difíciles, Señor. Pedimos tu redención, pedimos tu bendición y pedimos tu compañía para el estudio de esta palabra. Quédate con nosotros, lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. La justicia de Dios y el camino que Dios nos lleva a caminar debe de ser justo. Y lo justo es encontrar una paridad entre lo que pide Dios y lo que da Dios. Y lo justo es encontrar una paridad entre lo que hacemos nosotros para Dios y lo que dejamos de hacer para Dios. En este caso, hermanos, nuestro estudio bíblico viene en el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores. Ezequiel, y vamos al capítulo 18 y vamos a empezar a leer en el versículo 21. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 dice de la siguiente manera: Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Aquí no nos empieza hablando de personas buenas, de hecho nos empieza hablando de personas malas. ¿Y cuántos de nosotros, no sé si te pase, nos sentimos malos, muy malos cada día, hermanos? Sentimos que lo que hacemos pues no es del todo bueno. Ahora dice Dios: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. La vida eterna. Pero dice, si te apartares de todos tus pecados. Pero ¿cómo nos vamos a apartar de todos nuestros pecados? Porque decirlo es muy fácil. Tal vez eres un alcohólico que lleve 30 años y que sienta que ya no hay solución. Tal vez eres una persona que sienta que no hace tanto daño a las demás personas. Y es en este proceso, hermanos, que nosotros aprendemos a dejar pecados que parecen muy escandalosos y pecados que, a pesar de no ser escandalosos, siguen siendo pecados. Porque una mala mirada es un pecado, porque el orgullo es un pecado. No hay orgullo sano. El orgullo es pecado siendo orgullo, querido hermano. Y entonces Dios te dice, hay una oportunidad para ti y para mí, pero tienes que aprender a amarme, tienes que aprender a amar mi justicia y tienes que aprender a amar mis mandamientos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos entregar el corazón a Dios y decidimos seguir el camino de Dios, que es justo? Dice el versículo 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Y la justicia de Dios no es otra cosa que tú haces lo bueno, tú sigues mis mandamientos, entonces yo lo que voy a darte es bendición, porque yo quiero que vivas bien. Y cuando tú, por ejemplo, y yo, claro, aprendemos a amar al prójimo, nos damos cuenta, aparte de la bendición que Dios nos da, que nosotros aprendemos a convivir con nuestros iguales, que nosotros tenemos una perspectiva distinta. Yo no estoy diciendo lo siguiente, hermanos. A ver, entendamos. Aunque nosotros, en un ejemplo, aprendamos a vivir con Dios, sigamos sus dogmas, sigamos sus mandamientos, siempre hay personas difíciles, poniendo este ejemplo. Es decir, hay personas muy gruñonas y muy enojonas. Eso pasa en todas partes del mundo. Ahora, no vamos a ir a insistir y decirle, hermano, te amo, un abrazo. No, claro que no. Hay personas que no lo necesitan. Simplemente aprendemos a respetar y amar al prójimo por lo que es y por cómo es. Él tiene su lucha. No te preocupes, tú sigue orando por él. Él tiene su lucha y él aprenderá a cambiar o no. Eso depende de la cercanía que tenga con Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a dejar vicios por el poder de Dios, cuando nosotros aprendemos a caminar rectos como Dios quiere que caminemos, entonces vamos a aprender que la justicia de Dios puede llegar a nuestras vidas. Versículo 23. Esto lo pregunta Dios. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor.
¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Y a veces la gente dice, bueno, si Dios todo lo sabe y Dios todo lo puede, ¿por qué simplemente no me cambia? Porque nadie que ame a otra persona va a obligarlo a hacer algo que no quiere, querido hermano. Y en este caso Dios dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Claro que no, lo que quiero es que viva, pero que viva por el amor que puede llegar a tener hacia mí. Si va a hacer algo que yo le estoy mandando, que lo haga por amor y no por miedo. Que lo haga por amor y no por una obligación. Yo no quiero la muerte de nadie, dice Dios. Yo quiero que todo el mundo se salve. Dice la siguiente pregunta, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Qué nos acaba de decir Dios? Que sí, que si se apartare del mal, que si dejare todos sus pecados, entonces vivirá. Y esta vida es la vida eterna, pero no nada más la vida eterna. Porque cuando nosotros aprendemos a vivir sin vicios, sin enojarnos, sin envidia, sin orgullo, sin cosas que nos pesan, hermanos, nosotros aprendemos a vivir felices. Esa es la premisa de Dios, que tú seas una persona feliz todos los días, querido hermano. Versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ahora nos habla del otro lado de la moneda. Nos habla de los justos, nos habla de los que no pecan. Miren, hermanos, todos pecamos. Ciertamente hay algunos que son un poco más rectos en su andar cristiano. Y de estas personas nos habla Dios en esta ocasión. Él nos dice, miren, hay justos que llevan toda la vida siendo justos. Pero si en algún punto de sus vidas ellos deciden dejar su justicia, ellos deciden empezar a pecar, ellos deciden abrazar el mal, para ellos no va a haber salvación. Tú y yo, claro, conocemos el mandato de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Claro, tenemos una oportunidad de salvación, primeramente creyendo en Cristo Jesús y después bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta parte es bíblica, la encontramos en Mateo. Pero si nosotros aún bautizados, es decir, no es que nosotros estemos comprando nuestra salvación sumergiéndonos en el agua, hay una bendición muy especial. El Espíritu Santo va a llegar en ti, pero eso no te exenta de que después de bautizado tú y yo podamos seguir pecando. No funciona así. Tenemos que seguir manteniéndonos firmes en el camino de Dios. Ahora, Dios dice, si eres justo, no te apartes de la justicia. Y si eres injusto, empieza a ser justo. Si estás en pecado, deja de vivir en pecado. Pero si tú no vives en pecado, sigue por el camino que vas. Porque así como el pecador en algún punto deja el pecado y puede ser salvo y puede tener vida eterna, de la misma manera, el que es justo y vive sin pecado, en algún punto de su vida, de su día, de sus días en esta tierra, puede llegar a pecar y perderse de la vida eterna. Esa es la justicia de Dios. No puede haber blanco y negro juntos. No puede existir el mal con el bien. No, Dios te dice, vas a vivir eternamente si cumples los mandamientos y eres justo. Pero si no, aunque haya sido 10 años justo y después ya no, entonces, querido hermano, preocúpate. Versículo 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Triste final si decidimos ese camino. Ahora, nosotros no podemos decir, por ejemplo, nosotros los adventistas, hermanos, porque este canal es adventista. Miren, hermanos, Dios podrá hacer lo que quieran, pero no me puede pedir que guarde un día de reposo como el sábado, porque yo tengo que trabajar. Dios tiene que entender que yo tengo que alimentar a mis hijos y entonces la justicia de Dios en este sentido no aplica en mí. Y Dios hace esa pregunta, ¿no es justo acaso mi camino? Y cuando nosotros en estos tiempos que vivimos, hermanos, donde la explosión del lesbianismo y la homosexualidad predominan en nuestros días, puede decir alguien, miren, yo soy homosexual, pero yo amo a mi pareja. Entonces, si yo amo a mi pareja, que es del mismo sexo, Dios tiene que entender el amor que nos tenemos porque Dios es amor.
Y si no, entonces su camino no es justo. Es lo que están tratando de decir estas personas. Pero Dios dice, ¿acaso no es justo mi camino? Claro que sí. Dios es justo todo el tiempo, porque Dios es bueno todo el tiempo. Aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos, porque su camino es justo. Lo que está torcido es nuestro camino en base a cuando nosotros no queremos obedecer a Dios. Querido hermano, querida hermana, que esta lección nos sirva en nuestro día a día, que podamos aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Vamos a orar antes de despedirnos. Amoroso y querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre Celestial, gracias por la vida, por la comida, por el dinero, por las alegrías que traes cada día en nuestros días, Señor. Gracias por el sol y gracias por la lluvia. Gracias por todo lo que manifiestas en nuestras vidas. Ayúdanos a tener un corazón recto. Ayúdanos a tener ese camino de justicia, ese que tú quieres que caminemos, Dios mío. Quédate con nosotros y ayuda a cada uno de mis hermanos que llegaron hasta esta parte del video. Bendícenos y ayúdanos, lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, querida hermana, nos vemos en el siguiente video. Saludos nuevamente desde su canal Génesis, Esperanza y Fe. Hasta pronto.